Bien, un cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, deseándoles los mejores resultados, tanto a nivel humano como a nivel espiritual, como a nivel familiar, ¿verdad? En sus vidas. Y hoy, en esta fecha, sepan ustedes que el objetivo que estamos tratando de desarrollar a partir de este momento es con el fin de poder escaparnos un poco de ese sistema que nos está rodeando a la humanidad, especialmente aquí en Colombia, la fecha de hoy que la gente está en las calles, ¿sí? Mirando a ver cómo brinda un apoyo a una persona que yo creo que nunca le va a conocer, nunca lo va a ver físicamente, y si lo llega a ver físicamente no va a recibir todos esos beneficios de los cuales siempre se prometen. Y yo pues dije, vamos a hacer esta conferencia hoy a esta hora con el fin de poder conectarnos con un grupo de hermanos, con un grupo de personas que estén dispuestas de pronto a escaparnos un poco de todo este sistema y poder focalizarnos al estudio, concretarnos cada día más como hacia la enseñanza, a afianzarnos un poco más en la conciencia, en el saber, en la filosofía de vida que nos lleve a una transformación, a un cambio interior, a una regeneración en todos los diferentes planos de los cuales estamos formados cada uno de nosotros. Y por eso se hace necesario evocar, llamar esas fuerzas para que nos auxilien, nos acobijen a todos y cada uno de nosotros, como esas fuerzas poderosísimas, jehovísticas o fuerzas relacionadas con ese mismísimo Señor Jehová, con el mismísimo Espíritu Santo para todos nosotros, esas fuerzas sagradas y divinas que deben hacerse presentes para ayudarnos. Y pues de hecho la misma fuerza del Logos Samael, del maestro Lakshmi, de muchos maestros que están trabajando, de muchos sabios que están ayudando, pues de hecho a la humanidad desde el aspecto, podríamos decir, invisible, desde esas regiones pleromáticas, desde esas regiones que están más allá y de las cuales nosotros tenemos derecho a penetrar si nos lo proponemos por sí mismos a través del despertar de la conciencia. Y hoy vamos a desarrollar, yo creo que un pequeño punto de lo que se llamaría la sabiduría fiel, de lo que sería el alma luminosa dentro de todo ser humano. Y vale la pena que hagamos aclaraciones, que concretemos aclaraciones, que despejemos dudas, que despejemos inquietudes, que ampliemos conceptos y poder salir de ciertos vacíos, de ciertos baches psicológicos, emocionales, desde el aspecto intelectivo, ¿verdad? En relación a eso que se llama el alma luminosa. La mayor parte de los seres humanos pensamos, creemos y así nos lo han improntado como una información psicológica, como una información mental y más aún como una información de tipo espiritual, de que el ser humano tiene alma, ¿verdad? Y que el alma que el ser humano tiene nació con ella, viene con ella y muere con ella, y que el alma es propia de la persona y que esa alma no se la puede quitar nadie y que esa alma se la dio Dios y que Dios se la entregó y que nació con ella y viene con ella. Sin embargo, la mayor parte de los seres humanos no investigamos, no estudiamos, no buscamos la raíz del qué es eso que se llama alma, no hacemos el esfuerzo realmente de hacer una investigación consciente, al menos intelectiva o intelectual, para poder afianzar y ampliar conceptos relacionados con el alma. Todo ser humano sabemos que tiene un embrión de alma, y ese embrión de alma que tenemos varía un promedio entre 3 a un 4%, poniéndole cifras más o menos. Si nosotros colocáramos la cifra de un 100% de alma, aparentemente el ser humano se mueve en un promedio entre un 3 y un 4%,
Y gracias a ese 3 o 4% es que el ser humano pues aún todavía sostiene unos sentimientos de amor, de caridad, de servicio, de humanidad, de ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino, un buen amigo, de comportarse al menos con las leyes sociales, humanas, de una forma lo más equilibrado posible, y es gracias a ese 3% de esencia o de conciencia o del alma que tiene adentro. Sin embargo, ustedes podrían decir, pero ¿cómo que el 3, un 4%? Cuando yo conozco personas que tienen muchísimo amor adentro, pero a veces ese amor, sepan ustedes que es para con los míos, porque cuando se trata de expresar o entregar ese amor hacia el público, hacia el prójimo, entonces reaccionamos y no estamos dispuestos a entregar. Un pequeño ejemplo, llega el niño del vecino a tu casa y por accidente coge y te tumba un florero, y resulta que ese florero tú lo trajiste de Italia y es un florero supremamente costoso, con unos relieves y unas pinturas que lo hacían tan valioso porque vino de Italia, porque lo traje de Japón, lo traje de China, y eso fue moldeado a mano, y este niño viene y me tumba el florero y se quebró, y eso valió un montón de dinero. Entonces reacciono violentamente, llamo a los padres, pido que se me pague, que aquí no me vuelvan a meter ese chino, ese pelado, que ni lo vuelva a ver. Entonces esa es una forma de manifestar el amor. Cuando en la casa el niño maleducado, nuestro hijo que no educamos con el equilibrio del amor y la severidad, entonces resulta que él tira todo y rompe todo, y a nosotros nos da risa, nos carcajeamos, porque fue el niño de la casa. Pero el niño de afuera no. ¿Por qué? Porque no es nuestro hijo. Sin embargo, decimos que tenemos amor para toda la humanidad. Y ahí ya estamos teniendo una falla. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Dentro del ser humano hay un nivel de conciencia y un nivel de esencia, un nivel de alma, que está relacionada con 3 puntos esenciales que todos los seres humanos expresamos de una forma consciente e inconsciente, y quiero referirme a eso que se denomina Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro del ser humano. Esos 3 átomos universales que se permanecen, que se sostienen, que luchan por no separarse del humano, son los que le dan la belleza de lo que el humano irradia en momentos para con el prójimo, para con su familia, para ser un gran ser humano. Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de los seres que poblamos la faz de la tierra, ya hemos perdido prácticamente ese 3%, esos 3 átomos universales. ¿Y saben por qué se ha perdido? Porque el ser humano nos hemos alejado cada día más de los principios. Y cuando hacemos un análisis de esos 3 principios atómicos universales dentro de nosotros, nos damos cuenta que el átomo del Hijo se relaciona con eso que se llama ni más ni menos que la vida. Entonces, la vida es inherente al movimiento, a la acción, a la vibración, ¿verdad? Se compagina, están en contacto. Entonces, la vida dentro del ser humano no se puede retirar. ¿Por qué? Porque es la vida representativa en el mismo Hijo, que en este caso sería la expresión viva del Cristo como vida dentro del ser humano. Y si analizamos la expresión directa del Padre dentro del mismo ser humano, que radica en esa conciencia, en ese sonido, en esa fuerza que debe expresarse, en muchos seres humanos se ha retirado porque se ha cambiado por una fuerza contraria, por un sonido contrario, por un nivel vibratorio diferente a lo que es la característica de ese Padre, de ese sonido universal, de esa gran palabra. Y si vemos al Espíritu Santo, la mayor parte de los seres humanos no queremos tampoco nada con esa fuerza, con ese átomo universal. ¿Por qué? Porque el ser humano mata la vida y no le interesa nada de lo que vuela a espiritualidad, de lo que le vuela a regeneración, transformación, de lo que pueda saberle un poquito a castidad, santidad y pureza. El ser humano no quiere nada con eso. Entonces, esas partes como que se han ido alejando, retirando del ser humano, y por eso es el peligro que en estos momentos
muchos que podamos tener esos tres átomos, los podamos perder y nos quedemos como cuaternarios, ¿verdad? En el momento que esas partes del ser se retiren dentro del ser humano, se queda cuaternario el humano. O sea, en otras palabras, se queda sin la conexión vibratoria, energética, espiritual, universal, que conecta a Malkut, al cuerpo humano, y a los cuatro cuerpos que lo conforman, en esa conexión directa con la mónada. Y de hecho, la mónada con el mismísimo espíritu universal, Keter, con el Chomak y con el Binad. Cuando esto sucede, simplemente el humano quedamos aquí en la tierra viviendo, trabajando, comiendo, riendo, tenemos familia, hacemos propiedades, vivimos 80, 70 años y esa fue la existencia. Pero nunca en su interior pudo sentir el impulso de su mónada interna, no pudo sentir el impulso de su mónada espiritual, de su propio Pudi, de su propio Manas, para que aquí en la tierra se moviera, se agitara a una revolución de conciencia, a un trabajo interior, a un despertar de la conciencia interna, a un trabajo hacia el servicio de los demás, no pudo sentirlo. ¿Por qué? Porque resulta que la persona simplemente se dedicó, fue a vivir. ¿Y por qué vive únicamente? Porque no tiene el impulso de esa mónada interior que le mueve hacia otros niveles, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando nosotros analizamos un poco sobre el alma luminosa, nosotros tenemos que ir haciendo diferenciaciones. Porque si yo les pregunto a ustedes, queridos compañeros, ¿de qué está hecha el alma? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos conceptos, muchos conceptos, y a mí me gustaría escuchar sus conceptos, sus ideas, sus conocimientos en relación a qué es, a qué o a qué se refiere para ustedes el alma, ¿sí? ¿Qué es el alma? Porque esto es bueno que lo analicemos. Existe el alma, la parte luminosa del alma, y dentro del alma está la sabiduría, pero también hay una sabiduría que es la sabiduría fiel. Recuerden ustedes el Sagrado Libro de Pistisofía cuando dice, Pistisofía está siendo absorbida por la falsa ciencia, por la falsa sabiduría. Y las gentes están reemplazando a la falsa Sofía, ¿sí? Al intelectualismo, pensando que es la luz de Sofía, que es la luz de la sabiduría. Entonces, estos puntos en los cuales vamos a tratar de desarrollarlos hasta donde se pueda en el tiempo que tenemos en esta mañana, me gustaría que ustedes dieran su sentir, activamos el micrófono, expresamos y luego lo ponemos en silencio. Para ustedes, ¿qué es el alma? Sin hablar del alma luminosa, porque esto ya tiene otro nivel, pero al menos para ustedes, ¿qué es el alma desde el punto de vista de conciencia? A ver. Que no sean todos al mismo tiempo, muchachos. Buenos días, profe, y todos los compañeros. Bueno, para mí el alma es algo que todavía no tenemos y que debemos crear alma porque por ahí algo que somos tan malos que somos desalmados. Entonces hay que crearla con nuestras buenas acciones, desarrollar las perlas de las virtudes para poder crearla. Excelente, María, está bueno tu aporte. Defíname para ti qué conformaría el alma, qué es el alma, al menos como conceptos que tenemos en la mente. Conceptos, diría que para crear el alma necesito eliminar todo lo negativo que tengo, empezar a morir en mí misma, trabajar con mi energía creadora para poder hacer la fusión de esas dos cosas, morir para nacer y el sacrificio por la humanidad. Yo creo que ahí está resumido cómo debemos crear alma, porque sin el trabajo con la energía tampoco podría darle la luminosidad al alma, porque somos seres de luz. Así es. Entonces,
muy bien, María, gracias por Por tu ahí aporte. va, por ahí vamos devanando. Así es, así es. Bueno, otro compañero que quiera hacer su aporte para usted, ¿qué es el alma? Bueno, están como tímidos hoy, bastante tímidos. Vamos a hacer una diferenciación. Nosotros hablamos siempre del alma, pero tengamos en cuenta que el alma es un conjunto, ¿verdad? Entonces, dentro de ese conjunto hay una cantidad de valores, hay una cantidad de virtudes, hay una cantidad de leyes, hay una cantidad de, podríamos colocarle esto, facultades. Tenemos poderes, tenemos esencias, tenemos, a ver, bueno, dentro de todo esto, aquí hay algo interesante que tenemos que ponerlo acá también. Tenemos niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, virtudes, valores, leyes, ¿sí? Atributos, etcétera, etcétera. Aparte de eso, el alma se va formando o se va convirtiendo en un ejército. De partes autónomas. Etcétera, etcétera. Cuando nos ponemos a mirar dentro del interior de nosotros, eso que se llama alma, sin hablar del alma luminosa, sin hablar de sabiduría fiel, simplemente tratando de entender un poco el alma, nos damos cuenta que carecemos de valores, aunque tenemos algunos, ¿verdad? Muchos valores, pero nos hace falta valores. Analizamos las virtudes y nos damos cuenta que nos hace falta virtudes porque tenemos muchos defectos, pero tenemos algunas virtudes hasta cierto nivel. Nos ponemos a analizar al respecto a las leyes y a las leyes dentro de nosotros y nos damos cuenta que hemos transgredido, hemos quebrantado las leyes. Entonces, por eso las leyes es tan complejo de tenerlas dentro del alma de la persona. Si ustedes miran en relación a las facultades, una persona se prepara en una universidad para hacerse facultativo médico, para hacerse, pues de hecho, un experto en la materia la cual está estudiando durante muchos años. Entonces, a él se le da la facultad, por decir, de sanar, de ser médico, de ser un servidor de la salud. Pero no quiere decir con eso que ya tenga encarnado el don de sanar, el don de curar, aunque otro le dio la facultad por los estudios que tiene para ir a tratar enfermos. Un ejemplo ahí más o menos. Si vemos los poderes, no hay poderes dentro del ser humano porque los hemos reemplazado por los falsos poderes mal empleados que hay en el interior de la persona, como el mal uso de la palabra, mal uso de la mente, mal uso de la vista, mal uso del tacto, del oído, del olfato, mal uso de su poca capacidad intuitiva que se nos ha dado. Entonces, no hay poderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene poder sobre sí mismo, entonces no podemos tener poderes para poderlos irradiar, expresar, ponerlos hacia afuera, hacia el servicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque no se puede empoderar a sí mismo, no tiene poder sobre sí mismo. Y si vemos esencias, es un crecimiento interior en cada eliminación, en cada agregado que debe irse liberando para que vaya surgiendo esencias
y esas esencias van convirtiéndose en conciencia, y esas conciencias se van convirtiendo en atributos, y se van convirtiendo en el crecimiento de diversas partes y múltiples partes que son parte del alma y que son parte con el ser de cada uno de nosotros. Así que vamos a analizar un poco eso, porque es que tenemos que irnos adentrando y que el tiempo no se nos pierda, porque el tiempo es oro, dicen por ahí, y es esto. Yo necesito crear alma, pero para crear alma necesito al menos entender intelectualmente cómo se forma, de qué está hecha. Las gentes dicen, se murió y ese tipo fue malísimo, eso perdió el alma, eso fue para el infierno, eso ya perdió el alma. ¿Acaso tendría alma por haber sido tan cruel, tan malo, tan despiadado? ¿Acaso no sería que ya sería hasta cuaternario antes de haber muerto por tanto mal que hizo, por tanta muerte que produjo, por tanto daño que le hizo a la vida, a la sociedad, a la humanidad? Y la gente dice, ya se fue para el abismo y perdió el alma, porque la gente pensamos que el alma es simplemente el sujeto que está dentro de este cuerpo. Edinson Valencia les está hablando a ustedes ahorita y ustedes dicen, allá dentro de ese cuerpo de Edinson está el alma. Sí, pero ¿qué es esa alma? ¿Cómo poder llegar a verla, a percibirla? ¿Cómo poder entender esto? Fíjense en ustedes cómo podríamos ver de que esto es materia, pero Edinson vive dentro de la materia, o sea que Edinson es antimateria, porque el alma es antimateria, es energética, pero tiene la posibilidad de penetrar dentro de un cuerpo por unas conexiones energéticas, que en este caso sería el hilo de la vida, que me conecta no solo al cuerpo humano, sino que me conecta al cuerpo astral, vital, mental, causal, búdico, átmico. Y el día que desconectan ese cable de este cuerpo físico, el día que llega la muerte, que llega el ángel de la muerte a cortar ese hilo antacarana para decir, usted ya no vive más dentro de ese cuerpo porque se le acabó el tiempo, señor, ya no tiene más tiempo para vivir ahí, entonces lo corta y los valores llamados alma pasaron a una región que se llama la región de los muertos, ¿sí? Tal vez al limbo, tal vez a una infradimensión más abajo, tal vez al mundo de la eternidad, no sabemos. ¿Por qué? Porque el ser humano pensamos que ese es el alma, se fue y ya no vuelve, desapareció, ya no vuelve a existir. Dejó de vivir al mundo físico y ya desapareció para el universo. Y son conceptos que tenemos porque nos los improntaron cuando veníamos de otros conocimientos, de otra iglesia, de otra religión, de otras creencias, porque así se piensa ya. Y así seguimos pensando, a pesar de que tenemos un conocimiento tan gigantesco, tan extraordinario, y aún así todavía pensamos. Y no queremos aprender a hacer diferencias y a definir qué es el alma. Si yo no aprendo a definir en mí mismo qué es el alma, menos intelectualmente, y la estudio, me queda muy difícil poder comprender si puedo llegar a generar un alma luminosa, ¿verdad? Y me queda mucho más difícil llegar a comprender cómo poder trabajar con el fuego sabio para poder incrementar la sabiduría fiel dentro de mi propio interior. Yo les decía a ustedes que me gustaría mucho que dentro de estos temas también incorporáramos aspectos relacionados con pistisofía, porque esto es hablar también de lo mismo. Y si nosotros no nos preocupamos por estudiar esa obra, pues entonces ¿en dónde estamos? Ya que para los cristianos la Sagrada Biblia hebraica es el pan, ¿verdad?, de sabiduría, que están las respuestas sabias. Aunque no la comprendan, no la entiendan, sino de una forma dogmática, pero es el pan de sabiduría y es un libro sagrado. Para los musulmanes, pues allá está el Corán, y para ellos es su extraordinaria obra y es el pan de sabiduría, y respetan y hasta dan la vida por lo que dice ahí. Y si nos vamos hacia los egipcios, está pues de hecho esa obra maravillosa conocida como el Libro de los Muertos.
muy poco entendida para los que no son ocultistas. Y si nos vamos hacia el México, mayas, aztecas, entonces nos encontramos con el Popol Vuh. Y ahí, pues, de hecho, están los misterios de los mundos superiores y también de abajo. Y si nos trasladamos un poco, ¿sí? Nos vamos yendo, aparecen diversas otras obras en diversos lugares, como en la India, ¿verdad? Como el Bhagavad Gita. Y así, entre los Vedas de la misma India antigua está, pues, el Rig Veda, la Avesta y diferentes obras con sus cantos líricos y su sabiduría que es entendido o comprendido para los que tienen el lenguaje de los dioses, no para el humano que está dormido. Cuando el humano aprende, vamos despertando, entonces vamos comprendiendo ese lenguaje. De lo contrario, para nosotros simplemente es letra muerta. Pero para el que ya está despertando niveles de conciencia, es letra con fuego vivo, o sea, con carbones encendidos, porque pueden interpretar y pueden conocer lo que está ahí. Entonces, dentro de la obra del Sagrado Pistisofía, que es hablar de la sabiduría fiel, que es hablar del alma y el alma luminosa, que es hablar del fuego sabio, es fundamental, queridos compañeros que están al otro lado de la pantalla, que hagamos reflexión un poco sobre esto, que hagamos un poco de análisis de lo que estoy tratando de transferirles a ustedes, porque de lo contrario, este tema se quedará simplemente como una charla más y no podremos pasar a un nivel más profundo de ir comprendiendo la enseñanza, de ir comprendiendo el pan de sabiduría que tenemos en esta época, ¿verdad? Así que yo creo que por ahorita estamos quedando claro o alguno quiere aportar algo. Tiene la palabra. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, don José, le escuchamos. Ok, mira, podría definirse el alma como un conjunto de valores, de varias partes y valores de nuestro ser, ¿o no? Excelente. Así es que queremos tratar de hacernos entender, don José. Es un paquete, ¿sí? Y es un paquete tal que todos nosotros estamos llamados a desarrollarla. Todos los presentes en esta mañana y los que seguirán viendo esta conferencia en el canal después que la subamos. Todos estamos llamados al desarrollo de esa alma. Y no solo desde el punto intelectual de todo lo que está conformada, sino que hay que hacerla luminosa, hay que hacerla sabia y fiel, mediante el trabajo del fuego sabio que está en cada uno de nosotros. Si esto se hace a ese nivel, entonces se formarán, pues de hecho en esta vida, en esta humanidad, grandes sabios, grandes maestros, grandes iniciados, grandes iniciadas, porque nosotros cuando nos referimos a iniciados nos estamos refiriendo al hombre y a la mujer. Y sabemos de que muchos varones podemos tener mucha cosa metida en la cabeza, mucho intelecto, pero resulta que hay mujeres que no pueden tener mucho intelecto en la cabeza, pero esas mujeres tienen un nivel más desarrollado de esto que estamos hablando, ¿verdad? Mucho más desarrollado que el varón. ¿Por qué? Porque a veces la mujer no necesita de tanta teoría y su trabajo lo va haciendo es con hechos en la propia vida humana, familiar, ¿sí? Propia, íntima de sí misma. Entonces, cuando nos referimos a iniciados, tengan en cuenta eso, que nos estamos refiriendo al hombre y a la mujer en sus dos aspectos, ¿no? Masculino y femenino para los dos. Así que esto es fundamental para ir entendiendo un poco qué es el alma. Ahora, mientras ustedes expresan otro sentir, tienen otro aporte, vamos a ahorrar por acá para ver si podemos ampliar un poquito más esto, porque como el alma es un conjunto de valores, es un conjunto de virtudes, pero yo quiero, antes de pasar
Antes de pasar a ilustrar lo siguiente, yo quiero preguntarles a ustedes. Hagamos una diferenciación entre un valor y una virtud. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Una diferenciación entre valor, virtud, poder, facultad, atributos, leyes, esencias. ¿Eso está claro para nosotros? Hola, hola. No está claro para nosotros. El silencio otorga, ¿verdad? O otorga. Profe, por favor, ¿me repite la pregunta? ¿Es igual virtud a valor? No, profe, virtud es algo que uno adquiere haciendo un trabajo. Después del trabajo puede que llegar a tener un valor, pero hasta después de que se desarrolle esa virtud. Porque como todo en la vida tiene peso y número, pero a medida que vamos cambiando, vamos creando las virtudes. Sí. Y a medida que vamos creando virtudes, también vamos creando valores. ¿Qué diferencia hay entre virtud y valor? Que virtud es algo que nace cuando uno cambia un defecto que uno tiene, por decir algo. Si yo quiero cambiar la ira, porque soy iracunda y ya me di cuenta, ya reconozco que soy iracunda, voy a desarrollar la virtud cuando dejo de esa parte, cuando decido no ser más de esa forma, me va a llegar la virtud que es la paciencia. Ok. ¿Y un valor? El valor, que ya digamos hay comprensión y ya puedo crear mi propio valor, que es la comprensión hacia los demás, a las demás personas. Ya adquiero un valor, ya las personas me van a ver diferentes. Qué bonito. Bien. Gracias, María. ¿Qué diferencia hay entre un poder y una facultad? ¿Otro por ahí que quiera aportar? ¿Qué diferencia hay entre la esencia y la conciencia? A ver. Bueno. Vemos que estamos bastante tímidos. Como no queremos de pronto socializar, tengan en cuenta ustedes algo. Y casi siempre pongo este tipo de ejemplo porque me parece muy, muy acorde. Ustedes miren un árbol de mango, un árbol de aguacate, un árbol, a ver, de naranja. Entonces, ese árbol de aguacate ustedes lo ven normalcito, ¿verdad? Pero en un momento dado, empezamos a ver el árbol que empieza a dar flores. Y ese árbol se va poniendo lleno, lleno de flores por todas partes, lleno de flores. Y entonces esas flores dice uno, hey, mire qué bello ese árbol, ¿verdad? Cómo está cargado, lleno de virtudes. Sí que tiene virtudes, está lleno de flores. Pero antes de decir nosotros es cómo está cargado de virtudes, entonces también le damos el valor que tiene o le vemos los valores que tiene el árbol porque decimos es un árbol de aguacate, pero todavía no ha dado aguacates, pero es de aguacate y está hermoso. Yo creo que ese árbol cuando dé cosecha va a dar una cosecha grandísima porque mírelo cómo está de hermoso. Entonces le vemos los valores que tiene, su tamaño, grandor, su belleza, su color. Cuando uno ve a una persona con valores, uno dice, oye, este hermano, esta hermana, esta persona, sí que tiene cosas bonitas, ¿verdad? Sí que tiene cosas bellas, cómo refleja esos valores que le salen, esas cosas lindas de adentro. Y cuando lo vemos actuar con virtudes, con hechos, ¿verdad? Que se refleja eso que tiene adentro, con hechos. Entonces decimos, qué belleza, qué maravilloso. Pero lastimosamente si nos descuidamos,
podemos perder los valores y podemos perder las virtudes. Porque estabas muy paciente durante una semana y llegó alguien que me pisó el callo, me pisó la uña que me dolía y reventé violentamente contra esa persona. Entonces, los valores que veían en mí se opacaron porque la persona reacciona y dice, pero mírelo. Y la virtud de paciencia que me habían visto durante unos años, ya no me la vuelven a ver igual porque dice, ¿cuál paciente? Si eso reacciona y casi le da con un palo a esa persona. Yo lo vi que empuñaba las manos y estaba colorado, se puso morado. Entonces, estamos en un paso, es un paso para perder uno, los valores que refleja las cosas bonitas, esa fragancia natural de amistad, para perderlas con las virtudes que se han ido logrando en un descuido que uno tenga, uno puede perder lo que tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Ese árbol bonito, frondoso, lleno de flores, cargado de flores, ¿verdad? No indica que por estar cargado de flores va a dar fruto, porque esas flores se pueden caer o se las pueden tumbar. Yo creo que nos estamos entendiendo con la forma de cómo doy los ejemplos. No quiere decir de que el árbol va a dar fruto, va a dar cosecha, porque lo estás viendo lleno de flores. Lo más posible es que si esas flores las tumban o se las quitan, entonces no va a haber una gran cosecha, no la va a haber. Pero imaginemos que la cosecha se va a dar. Entonces, detrás o después de las virtudes de las flores, vienen los frutos. Y esos frutos que se van a formar son frutos en base a las virtudes de la misma persona. Entonces vemos el árbol de aguacate, que les salen aguacates y les salen aguacates por todas partes. Y se pone tan pesado ese árbol que dice, bueno, ¿van a coger el fruto o no lo van a coger? Estoy demasiadamente cargado de cosecha. Y la cosecha de ese árbol significa de todo el desarrollo de virtudes o de flores que dio para hoy lo que está dando de cosecha se pueda consumir. Si nosotros no afianzamos, no fortalecemos nuestras virtudes y nuestros valores, estamos propensos a perderlos en un santiamén. Si nosotros no comprendemos lo que hemos conquistado hasta el momento de conciencia, de esencia, de leyes, atributos, poderes, fuerzas, de valores, ¿verdad? Si no hemos entendido eso, es muy posible que en cualquier momento se nos venga una impresión terrible en la vida, tengamos que pasar por una situación dura y ahí terminemos perdiendo lo que habíamos logrado años atrás. ¿Por qué? Porque no hemos hecho conciencia de lo que tenemos. Para ya ir saliendo de este aparte, una persona sabe que tiene una casa, una persona sabe que tiene un carro, y le da el valor a esa casa porque sabe cuánto le valió y cuánto le ha invertido y en cuánto cuesta en este momento. Pero no con eso quiere decir que igual lo sepa cuánto tiene adentro. Entonces, si alguien le quiere quitar su casa, pues esa persona dice, yo tengo papeles, aquí no pueden hacer nada, sé qué es lo que tengo, cuánto tiempo lo he luchado, cuántos años para lograr lo que tengo, y a mí nadie me lo va a quitar porque yo hasta los impuestos los pago anualmente y no le debo a nadie. Esto es mío. Entonces la persona cuenta y sabe qué es lo que tiene. Pero cuando vamos para adentro, no sabemos qué tenemos. Y aún así la gente dice, es que yo tengo alma. Pero no saben, o sea, yo creo que ustedes me comprenden. ¿Qué vamos a decir que tiene alma? Y peor llegar a decir que tiene alma luminosa, cuando no se ha comprendido realmente qué es eso. Menos cuando hablamos de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría fiel o hablamos de fuego sabio, ahí nos quedamos colgando
porque no sabemos qué es eso, ¿verdad? Y por eso es el peligro de uno tener algo desarrollado, alcanzar algo y perderlo en un momentico. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando realmente en sí mismos a través de los 3 factores de revolución de conciencia. Por eso, crear alma no es fácil, pero tampoco es imposible. Y luego ir creándola, no es fácil sostenerla, pero tampoco es imposible aumentarla y sostenerla y aumentarla. ¿Para qué? Para retomar unas palabras que dijera este gran maestro Lakshmi, cuando él decía o se refería, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Él decía, esa vieja parece un árbol lleno de frutos, cargada de valores, de virtudes y de frutos que dio durante toda su vida al servicio de los demás. Y entonces internamente la ven llena, cargada de frutos. ¿Por qué? Porque los mostraba con hechos y los pudo sostener así durante toda su vida. No los perdió. Entonces, es terrible cuando hemos logrado algo en relación al alma y luego viene una prueba, viene una situación de la vida y tiramos todo, botamos todo. Y ahí es donde el iniciado se cae y se convierte en la torre fulminada, carta número 16 del tarot. Y lastimosamente fracasamos. Les coloco esto. Yo creo que ustedes saben de qué trata esto. Esta es la famosa cruz de San Andrés, ¿verdad? Él está crucificado en X, o lo crucificaron en X. Dentro de esa crucifixión nos indica que él era un conocedor de los misterios. Si vamos a ver a Pedro, Pedro fue crucificado en forma invertida, ¿verdad? Con los pies hacia arriba. Y si vemos a Cristo, fue crucificado de esta manera, con la cabeza hacia arriba. Estos son misterios en los cuales nosotros tenemos que tratar de comprender cada día el camino que nos corresponde. Porque el ser humano que se mete al Redentor, por lo regular casi siempre termina sacrificado. El ser humano que se mete a ayudar y a servir a los demás, por lo regular se ve en la historia que termina siendo perseguido y odiado, incluso por las mismas personas a las cuales les sirvió, a las cuales les ayudó, les enseñó. Y gente que ni conoce se los gana para que se conviertan en sus perseguidores y le generen odio sin uno conocerlos. Quien se mete a hacer un San Andrés puede terminar, pues de hecho, perseguido, odiado, ¿verdad? Puede terminar en las situaciones más difíciles de la vida si se mete a servir, a ayudar, a contribuir. Esto es difícil de comprender. Si quieres ser un Jesús de ayudar al prójimo, amar al prójimo sobre todas las cosas, entonces puede terminar así. Y si se quiere convertir en un Pedro que ayude a la humanidad llevando las buenas nuevas y tratando de vivir lo que enseñó el Señor Jesús, el Cristo, entonces puede terminar crucificado hacia abajo. De alguna u otra manera, el ser humano que queramos desarrollar alma, tenemos que estar dispuestos a vivir algo relacionado con el gran drama universal. Dentro de todos estos misterios, todos estos grandes apóstoles y todo aquel que ha querido ser un apóstol y un servidor, que ha querido desarrollar el alma y trabajar por el alma de sí mismo y ayudarle al alma de los demás,
siempre ha tenido prácticamente que terminar mal. Lo dan todo, lo entregan todo para ganarlo todo, pero la vida no es fácil para ese tipo de individuos. Sin embargo, dentro de esa vida tan difícil y compleja, van desarrollando el ejército de niños que conforman el alma de cada quien. Entonces, ¿qué ocurre? San Andrés, dentro de nosotros mismos, es una parte autónoma que está relacionada con el trabajo alquímico, con el trabajo de la muerte psicológica, con el trabajo del sacrificio. Es sacrificio tiempo completo. Dentro del interior de nosotros está Pedro, que son los misterios de la piedra, de Patar, los misterios del sexo. Por eso él coloca la primera piedra, la primera roca para formar el templo. Dentro de nosotros están los misterios de la cruz, los 4 elementos, los misterios del tetragramatón, los misterios de la pentalfa. Dentro de nosotros están todas aquellas partes que la gente lo ve de una forma externa, pero que tienen que despertarse y desarrollarse dentro de nosotros, como son las 12 potestades o los 12 apóstoles dentro de la persona, porque recuerden ustedes que los 12 apóstoles del Cristo no son más ni menos que partes autónomas de él representativas dentro del drama cósmico. Y por eso Pedro representa el sexo y muere crucificado invertido. ¿Por qué? Porque hay que bajar a los misterios alquímicos. San Andrés muere con la cruz en X porque hay que trabajar en el sacrificio. Cristo muere con la cruz, como ustedes ya saben, porque la cruz es la representación del hombre y la mujer unidos. Y ahí viene Felipe, los misterios de los yinas, Juan, los misterios del verbo de la palabra, Bartolomé, todos los misterios relacionados con la parte mística, Timoteo, ¿cierto? Judas, con lo que es la sapiencia, y así sucesivamente cada uno representaba una escuela, una sabiduría. Eso está dentro de todos los iniciados que están trabajando o que van trabajando en pos de la obra del ser, de Dios, y van desarrollando todas esas partes autónomas. Por eso es que el maestro siempre se refiere, ellos están dentro de vosotros mismos, dentro de nosotros están, y tienen que nacer, crecer y luego salir a hablar, a enseñar por las calles, por las ciudades. Entonces, dentro del iniciado, parla Juan, parla Pedro, parla Andrés, parla Timoteo, parla Judas, parla, pues de hecho, Felipe, ¿sí? Y todos van parlando, todos van saliendo dentro de la propia constitución del humano. Aparte, a medida que esa alma va creciendo, que eso sería muy bueno después que lo habláramos de una forma más amplia, sobre los 12 apóstoles y todo esto, tengamos en cuenta que tiene que surgir dentro de la persona los 4 de barajas, que es como lo explica el maestro en la Pistisofía, y es aquellos genios de la madre naturaleza, de los 4 puntos cardinales, y dentro de sí mismo. Tienen que surgir los 24 ancianos zodiacales. Tienen que tomar formas las 12 casas zodiacales. Tienen que desarrollarse dentro de la misma persona las 3 fuerzas primarias de la creación: santo afirmar, santo negar y santo conciliar, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tienen que darse en forma los 7 amens, o lo que se llama la ley del 7 o ley del eterno eta para Parchinot, dentro de cada uno de nosotros. Tienen que darse en formas, por ejemplo, la esfinge, ¿sí? Esa esfinge universal que aparece en Egipto está dentro del mismo iniciado y tiene que tomar forma. Tiene que surgir la diosa Minerva, diosa de la sabiduría. Tiene que aparecer el Caón interior, porque si no, entonces aquí hacemos lo que se nos da la gana y no hay un contacto directo con la ley. O sea que tiene que estar el Anubis interior también dentro de nosotros, dentro de las partes autónomas. Tienen que existir tantos y tantos a medida que la persona vamos logrando eso que se llama el desarrollo del alma luminosa. Dentro de ese desarrollo de alma luminosa se va adquiriendo la sabiduría fiel, porque se está trabajando con algo que se llama el fuego sabio. ¿Ok? Si no se trabaja con el fuego
sabio, ¿sí? Si no se trabaja con los misterios del nacer, con los misterios del morir, si no se trabaja con los misterios de los elementos, si no se trabaja con los misterios báquicos o los misterios del hombre y los misterios de la mujer, entonces no podemos formar eso que se llama alma luminosa. Entonces, ¿cómo quedaríamos en comprender un poco más sobre qué es el alma dentro de nosotros? Porque ustedes dijeron hace rato, se es despiadado porque no se tiene alma. Pero tengamos en cuenta que si yo quiero desarrollar el alma, tengo que dar paso. Y no puedo hacerlo con buenas intenciones. El ser humano que hacemos simplemente buenas intenciones sin hacer hechos, no vamos a lograr nada. Dice la sabiduría que el abismo está empedreado de buenas intenciones. Y por buenas intenciones hoy se están yendo a la guerra. Por buenas intenciones se están asesinando unos con otros. Por buenas intenciones el ladrón roba al que tiene. ¿Por qué? Porque tiene la intención de que ese tiene, entonces yo necesito y yo tengo hambre. Por buenas intenciones hacemos muchas cosas que verdaderamente están llenas de horror y de errores. Y es porque lo tomamos siempre para nuestro propio bien. Así que todo esto tiene que desarrollarse dentro de nosotros. Pero es muy difícil querer tener misterios alquímicos, yinas, astrales, sabiduría, fiel, pureza de la sabiduría, tener misticismo, sapiencia, tener capacidad de meter el dedo en la llaga y experimentar con la propia comprensión y la conciencia que uno tiene, como le pasó a Tomás, que eso es lo que representa, es comprensión de lo que se está haciendo. Tener a la Minerva dentro como sabiduría, tener los conocimientos extraordinarios que van surgiendo en cada persona, en cada iniciado, en cada buscador de la luz, en cada individuo que está desarrollando alma y a la vez luminosidad. Esto realmente tiene una connotación, tiene un nivel tan grande, queridos compañeros, que nosotros simplemente nos hemos quedado con mirar la parte superficial, pero no queremos penetrar en lo real. ¿Por qué no queremos entrar en lo real? Porque si entras en lo real, puedes terminar crucificado. ¿Sí? Si quieres entrar en lo real, puedes terminar siendo perseguido, odiado. Puedes terminar que la gente se ría de ti, que se mofe, que se burle, que nos ponga como, que nos hagan quedar como idiotas ante el público, que nos saquen cosas de incluso de la vida privada de nosotros y que las tiren al público para que nadie te preste atención. Y ese es el trabajo. Lo que pasa es que como a nosotros se nos ha dicho que crear alma simplemente crea en Dios, lea las Sagradas Escrituras, ya con eso usted tiene el alma ganada. Venga, le doy un chapuzón por allí, lo meto en una ponchera con agua y le doy una bendición y ya usted ya está con el alma y ya está bendecido y ya va para el cielo. Y esas son las cosas que nos gusta que nos digan o que nos vendan. Pero nadie quiere realmente concretarse a un desarrollo tanto del alma, luego volverla luminosa, adquirir sabiduría fiel, trabajar con el fuego sabio y penetrar dentro de los misterios del apostolado, ¿verdad? Nadie tiene interés sobre esto. ¿Por qué? Porque cuesta, porque tiene trabajo, porque tiene esfuerzo, porque tiene lucha contra sí mismo y pues contra todo.
No es fácil. Entonces, por eso nos gusta irnos por los tramos o por las ramas. O sea, dentro de la vida humana nos gusta lo que va en forma espiral, a lo más suave posible, lo que no me genere esfuerzo ni sacrificio, menos de darle a los demás, de compartirle a los demás, porque es que la vida está muy dura. Esto está muy difícil para yo tener que sacar de lo que tengo para darle a otro. No le doy ni a mi familia, ¿cómo le voy a dar a otro que no es familiar mío? Y es por lo mismo, porque no hemos querido comprender que para hacer alma no se hace de buenas intenciones, ni se hace con una fe ciega o con dogmatismos, o simplemente pensar de que ya está hecho y que yo ahí lo tengo. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? A ver, ya el tiempo se nos está agotando. Profe, volviendo a la pregunta inicial de que me decía que qué era esencia y que qué era, cuál era la diferencia entre esencia y conciencia, podría decir entonces que la esencia es lo más grandioso que uno tiene, es la herencia de nuestro padre, pero que la tenemos embotellada con nuestros defectos. Y la conciencia la tenemos dormida. Entonces, para poder crear alma, tenemos que liberar la esencia y despertar nuestra conciencia para adquirir sabiduría y de poseer el alma y darle los valores y las virtudes que se necesitan. Ok, está bueno tu aporte, María. Te pongo un ejemplo. Si tú miras a un niño o un bebé, el bebé tiene activa la esencia ahí, lo bonito, lo bello, lo extraordinario, lo hermoso, pero no tiene la conciencia. Él es puro y es, podríamos decir, ingenuo. Es una criaturita que está aprendiendo, está libre de malicia, está libre de suciedad, de lo que el humano o la persona adulta tiene. Entonces, él es hermoso por naturaleza, es su esencia activa, pero él no tiene conocimiento de lo que nosotros tenemos. Entonces, él puede ser muy fácil engañado, puede ser llevado por caminos equivocados, puede caer en el error muy fácil, porque es una doncella, es una esencia en aprendizaje. En cambio, nosotros ya tenemos una esencia y dentro de esa esencia hemos desarrollado una conciencia, porque pues ya hemos vivido muchas cositas de la vida, tenemos conocimiento, tenemos sapiencia de ciertas cosas, hemos cometido muchos errores y hemos aprendido con el subir y bajar de la vida. Entonces, hay un nivel de conciencia y podemos decir, pues a mí no me engañan así como engañan a un niño con un dulce, porque yo sí sé qué es eso. Pero al niño sí lo pueden engañar fácil con un dulce. ¿Por qué? Porque es la esencia activa. Eso significa que la esencia, que es virtud, se tiene que convertir en conciencia, porque si no se convierte en conciencia más sapiencia, lo peligroso es que esa virtud, esa esencia se pierda, y se pierde cuando cometemos errores por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de luz. Entonces es muy, muy peligroso, como les estaba contando del fruto en el árbol, que esa virtud se pueda perder. Y ahí es donde vemos a muchos niños que, siendo mal orientados por ser inocentes, pues pecan y se van por otros caminos y se convierten en personas que sus padres pues no quisieran que se convirtieran en eso. ¿Y es por qué? Porque otro con una sapiencia, con una conciencia oscura, les enseñó un camino totalmente opuesto a unos principios. Y se perdió esa esencia, se perdió esa criaturita por no haber sido orientada sabiamente por sus padres. Así más o menos, para que nos vamos a entender, María, y poder comprender que a medida que la esencia se libera, pues se debe convertir en esa conciencia más sapiencia, para no volver uno a caer en el mismo error de los cuales ha caído tantas veces en la vida, para no perder esas virtudes y esos valores de los cuales estamos hechos, o de los cuales iremos alcanzando cuando vamos haciendo un cambio cada uno en el interior. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra persona tiene opinión? ¿Quiere aportar? ¿O simplemente están confundidos, no me han entendido? También tienen derecho a preguntar, porque
el tiempo se nos agota y este primer tema, que es una partecita pequeña, pero que estamos tratando de socializar y de ampliar conceptos en relación a eso que se llama el alma para poder como motivarnos a conquistarla, porque es que después de aquí para allá hay que hablar de la parte alma y luminosidad, hay que hablar de sabiduría y a eso se irán ampliando conceptos o temas a más niveles, porque el alma, ya el alma tiene otras connotaciones que tenemos que alcanzar y desarrollarlas dentro de nosotros mismos y tendremos que hacer temas sobre epistisofía, tendremos que hacer temas relacionados con la parte de la anatomía, de la ultraanatomía, ultrafisiología de nosotros, tenemos que hacer temas relacionados directamente de la conciencia, el estudio psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, este primer tema, dentro de todos los temas que iremos desarrollando, si es posible cada 8 días, que tiene que tener cosmogonía, antropología, tiene que tener pues aspectos relacionados con alquimia, con cábala, con tarot, temas relacionados con la sabiduría fiel, temas relacionados directamente con todo este campo que tenemos para ampliar, ¿no? De autoconocimiento interior sobre las bases que conforman esta doctrina, que es ciencia, arte, filosofía, religión, psicología. Pues yo creo que hay mucho camino por caminar, y pues esto depende de ustedes, si están dispuestos, esto depende de ustedes, si quieren participar, esto depende de ustedes, si se comprometen, porque si no se comprometen, si no hay un compromiso de personas dispuestas a que sigamos el desarrollo de todo este temario que se viene, pues simplemente llegaremos hasta un punto y hasta ahí llegamos, ¿sí? Hasta ahí podemos alcanzar. Pero si hay personas comprometidas, como estuvimos en el curso de Tarot y Cábala, que hasta el final llegaron la mayoría, pues maravilloso. Pero yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué dicen? Yo, profe. ¿Quién es que me habla? Yo, Perla. Perla. Dime, Perla, bienvenida. En realidad no es pregunta, es aportación que, como usted dice que hay que tener buenos guías, usted es excelente guía, de verdad, muchas gracias. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando entré a la Gnosis, yo tenía una forma de ser, obvio, y entré porque dije, de verdad, ya quiero cambiar, ya quiero cambiar. Entonces tuve una relación como fea, ¿no? Y ellas me decían que tenía que aguantar, que una mujer tenía que aguantar. Y yo me aguanté muchísimas cosas que no sé. Y eso como que me mató el alma. Y yo iba a pedir consejos y me decían que una mujer tenía que aguantar. Hasta que un día dije, no, hombre, si eso es la gnosis, no la quiero. Y ya fui estudiando otras cosas y dije, era lo que yo decía, o sea, era adiós y ya. No tenía por qué aguantar. Una cosa es trabajar y otra cosa es aguantar. Y sigo yendo ahí, obviamente, pero sí es muy importante tener como buenos guías, como usted dice, porque apenitas me ando levantando de eso y de eso hace años, pero sí la pasé muy feo como por malos, no sé si sean consejos, instrucciones o no sé qué. Y como yo decía, quiero cambiar y quiero hacer lo que de verdad se tiene que hacer, pues hice eso y no era lo correcto. Y sí me destruyó algo aquí adentro, que apenas estoy agarrándole otra vez. Pero sí tiene razón en eso de que es que ustedes tienen una responsabilidad muy grande y al menos usted es como que se le entiende todo muy bien y es muy, para explicar, no sé la palabra, pero gracias porque que me sirve mucho todas sus conferencias, gracias. Ah, Es bueno, mi objetivo. con mucho gusto, Perla, qué bueno que nos acompañes y pues de eso se trata esto, ¿no? Que podamos cada día aprender un poco más y penetrar un poco más en realidades que a veces no queremos conocer y que si pensamos que las conocemos, pues las tenemos muy superficiales y cada día necesitamos ir más allá para entender realmente cuál es el camino. Yo les decía a ustedes, les decía algo que se está viniendo en estos momentos a la humanidad y que la gente piensa que todavía nos queda yo no sé cuántos siglos más
y aunque sabemos que de pronto no vamos a llegar con el cuerpo que tenemos a todos esos siglos de vida que aparentemente se nos está diciendo, pero mire, es bueno que revisemos aspectos tan complejos que están pasando ahora, y dentro de todo eso que está pasando es necesario que como que despertemos un poquito y nos pongamos las pilas, porque todo lo que se está viendo a nivel mundial no es una casualidad, eso ya estaba mencionado y profetizado hace muchos siglos, y es el momento que nosotros ya abramos un poco los ojos y nos pongamos pilas a trabajar sobre sí mismos, a desarrollar lo que tenemos, lo que podemos dar, ¿sí? Dentro de nuestro propio interior, salirnos de muchos conceptos y de muchas ideas y de muchos conocimientos que realmente no nos van a llevar sino a vivir la vida que llevamos pensando que vamos muy bien, cuando en realidad no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas humanamente, y por eso se hace necesario que penetremos un poco más, que vayamos un poco más allá. Y eso depende, pues, de cada uno de nosotros, de verdad. Eso depende de cada uno de nosotros. Lo que estamos tratando es generar un aporte y que el ser humano podamos hacer una diferenciación y no sigamos más dormidos, ¿sí? Pensando de que lo tenemos todo, especialmente cuando hemos tenido que participar en ciertas escuelas, en ciertos estudios, donde eso es una facilidad terrible, donde te dicen que ya lo tienes todo y donde ya eres el universo y ya estás iluminado y ya eres solo luz. Y por eso es el detalle que la gente no se preocupa en buscar o penetrar más hacia la profundidad de esto que hemos tratado de plantear hoy, como inicio de este curso de conferencias que vamos a dar, de diálogos, ¿sí? De conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos profundizar y rompamos muchos esquemas, rompamos una cantidad de información improntada, equivocada, que nos han puesto tan fácil como tan sencillo, y donde ya la gente cree está iluminada y despierta y se cree que ya está, pues mejor dicho, realizada, cuando en el fondo, si investigamos, si profundizamos, si reflexionamos, pues no hemos ni comenzado, no hemos ni comenzado para poder entender realmente eso que se llama alma dentro de nosotros. Y como el objetivo no solo es saber qué es alma, sino es tratar de encarnarla, desarrollarla, para que se vuelva luminosa. Entonces, ¿cuánto tenemos por dar? Y no es porque yo quiera decirles a ustedes que esto es lo más difícil y que no lo vamos a lograr y que, mejor dicho, esto es imposible. No, simplemente estoy tratando de que ampliemos conceptos y rompamos esquemas que tenemos en la cabeza y realmente hagamos conciencia de dónde y para dónde y cómo lo vamos a hacer, y eso está en cada uno de nosotros. Eso no depende si te vas para la luna o te vas para China o te vas para al fin del mundo y allá lo vas a poder lograr. No, esto se logra ahí donde tú estás, con tu propia vida particular. Por eso dice la sabiduría, con tu propia vida intensamente vivida, con tus subidas y bajadas, con tus circunstancias difíciles y fáciles, con tu ir y venir, con los problemas, con las crisis, con los dolores, con las alegrías, con el bien que le puedas hacer a los demás, con lo que puedas compartirle a otro, con la negación que tú tengas a los vicios, costumbres, palabras, pensamientos, defectos, odios, miedos, celos, avaricias, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera. Todo lo que hagas por ayudarle al prójimo, por servirle a los demás, todo lo que hagas por trabajar en sí mismo para que nazcan las gemas del alma, las gemas de las virtudes, las perlas de la conciencia, del alma de cada uno de nosotros. Entonces, esto se hace ahí donde tú estás, en tu país, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu casa, donde te mueves con tu propio escenario, en tu familia, en tu trabajo. Ahí es donde vas a encontrar la materia, la información, las ayudas, ¿sí? Vas a ir comprendiendo la razón de ser del por qué vino a este mundo uno y para dónde debe ir. Y eso se hace es ahí. No se puede ir uno a esconder por allá a una cripta, por allá a un hueco, ¿sí? A meterse por allá, pues de hecho a una zanja, por allá a un túnel, y por allá que me lleven la comida y por allá me siento a meditar y allá me realizo espiritualmente. No, porque eso es subirle
a todo ese escenario de la vida que le presentan. ¿Por qué muchos de nosotros nos ha quedado grande dejar de estar viendo novelas, de dejar de estar metiéndonos en la vida privada? ¿Por qué no hemos podido dejar de tomar la cervecita, el aguardientico, de fumar cigarrillito, de decir palabras descompuestas? ¿Por qué no hemos podido dejar tanta morbosidad y laxivia, tanto odio y tanta cosa contra el prójimo? Pues porque con el prójimo y con esos escenarios es que se nos tienta a nosotros. Y se nos tienta para ayudarnos, pero uno no lo entiende. Entonces uno, si le presentan el traguito es porque me lo tengo que tomar. Si me presentan el vicio, el cigarrillo es porque me lo tengo que fumar. Si me están diciendo una palabra descompuesta es porque yo tengo que repetir 3 y 4. Si este me está criticando es porque lo tengo que criticar. Entonces la gente, todos reaccionamos a devolver lo que nos dan, ¿verdad? Lo que vemos. Y no comprendemos que simplemente es el escenario para verse uno, el cuerpo entero, y corregir lo que ven los demás. Ahí es donde está la clave del por qué no hemos podido lograr esto que ya hemos expresado en el transcurso del desarrollo de esta conferencia. Porque los humanos devolvemos con la misma moneda lo que nos dan y lo hacemos el doble y el triple. Y ese es el problema del por qué no se crea alma entre nosotros. Es difícil. O podríamos decir, sí tiene alma, pero un alma negra, constituida por los antivalores, por las antivirtudes, por la anticonciencia, por la antiesencia, por el antiamor, por el odio, por la rabia, por el rencor, por los vicios, por la maledicencia, por la fornicación, el adulterio, yo mato, yo robo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está lo opuesto, es como si el alma estuviera oscura, tenebrosa, negra, la cual hay que blanquearla, refinarla, purificarla, y eso lo hace uno en su propia vida, como dicen los sabios, en su propia vida intensamente vivida. Entonces voy concluyendo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque unos hablan del alma y tienen una verdad. Otros hablan del espíritu, tienen una verdad. Otros hablan del Cristo y ahí dicen otra verdad. Y para ellos esa es su verdad. Tal religión dice esto y esto, esa es la verdad. Y ay, la gente compra esa verdad. Tal conocimiento habla de tal verdad, tal pastor, tal maestro, tal sabio, tal iniciado, etc. ¿Cuál es la verdad? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Porque yo quiero desarrollar todo esto, pero ¿dónde está la verdad? Entonces dicen los apartes sabios que cuando al Buda se le preguntó, maestro, ¿cuál es la verdad? Entonces dicen que el Buda dio la espalda y se retiró. Al maestro Jesús el Cristo se le pregunta, maestro, ¿cuál es la verdad? Entonces dice que guardó un profundo silencio. Y el que le habrá preguntado hasta habrá dicho, este ni sabe. Habla, pero no sabe qué es la verdad. Entonces tengamos en cuenta que la verdad la va haciendo cada persona dentro de sí mismo, a través de su propia vida intensamente vivida, con los hechos, con lo que vive, con lo que palpa, con lo que comprueba, con lo que experimenta en su propio pellejo. Que uno necesita unas orientaciones, una escuela, ¿sí? Uno necesita estar unido por una fuerza, una cofradia, estudios, aprendizajes, orientaciones, es una realidad. Y eso ha sido siempre desde que aparecieron los primeros sabios en la tierra, así lo formaron. Pero cada persona dentro de sí mismo tiene que desarrollar su propia verdad. Por eso es imposible comprender que a un grupo de religiosos le vendan la verdad, una misma verdad para todo el mundo. Y esa institución le vende una verdad para todo el mundo y todo el mundo compra esa verdad y la sigue vendiendo a los demás. Y le hace creer a todo el mundo que esa es la única verdad y que no hay más. Y todos saborean un mismo dulce, pero nadie experimenta en su propio pellejo su propia verdad.
Y si se va a salir a buscar su propia verdad, lo primero que le van a decir, hermano, usted está perdido. Ojo, usted no está tentando a Satanás. ¿Usted para dónde va? ¿Qué va a hacer usted? ¿Para dónde se va a llevar esos diezmos, hombre? Esos diezmos déjelos aquí. No es que aquí está la verdad. Entonces esa persona nunca comprobará realmente su propia alma, el desarrollo de su alma. ¿Por qué? Porque no entiende el camino de la iniciación del alma. No lo queremos comprender. Entonces nos quedamos solo con una verdad que la está parlando una persona y se la transmite a todo el mundo y dice que es la única verdad. Y no es así. El conocimiento gnóstico es una gran verdad, es el camino, es el camino que han trajinado muchos iniciados desde épocas inmemorables, antiguas. Pero cuando alguien toma el conocimiento y lo hace parte con su vida y lo vive y lo aplica, entonces va haciendo su propia verdad. Y por eso se hace iniciado, por eso se convierte en maestro, por eso se convierte en un hombre autorrealizado o en una mujer autorrealizada, porque lo ha podido experimentar dentro de sí mismo y lo comprobó. Pero si yo compro una verdad y vivo y todos vivimos la misma verdad que me venden, pero nadie experimenta ni comprueba nada, no sirvió para nada esa verdad. Por eso Cristo guarda silencio y el Buda se retira. ¿Por qué? Porque ellos dieron una sabiduría, pero cada quien tiene que experimentarla. Por algo el Cristo dijo, esto que yo os hago, vosotros lo podéis hacer aún mucho más. Pero la gente somos estúpidos porque queremos repetir y tratar de ver a la letra muerta lo que hizo un gran sabio, pero nadie quiere hacer lo que él hizo y aún mucho más. Y para poderlo hacer, tendría que estudiar el camino del ocultismo. Tendría que estudiar la ciencia del autoconocimiento. Tendría que estudiar el conocimiento del despertar. Tendría que estudiar los misterios del fuego sabio para poder meterse a interpretar y comprender uno la vida y las palabras de Cristo, de Jesús, cuando dijo, esto que yo os hago, vosotros lo puedes hacer mucho más. De lo contrario, la gente por eso en el mundo simplemente son seguidores, creyentes, y con un dogmatismo fanático que si este de allí no le acepta y si este de acá tampoco le acepta, entonces se vuelven hasta nuestros enemigos. No los queremos y los vamos a odiar. Y decimos que aquí sí tenemos la verdad, pero allá no. Pero eso simplemente es cuestión de creencias y mentalismos. Porque quien se meta a vivir los misterios de la cruz es una persona que ha comprendido realmente las palabras del Señor, ¿verdad? Cuando Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Esas son palabras que indican el camino de los iniciados, quien se mete realmente por el camino de la iniciación, los misterios de la cruz. Pero ¿qué hacemos cuando la humanidad estamos odiando los misterios de la cruz y la gente dicen en sus religiones que la cruz es maldita, que la cruz no es porque Cristo no murió en una cruz, sino en un madero? Cuando la gente en sus cultos no le dan el valor a la Divina Madre, representada por María, y dicen que eso no nada que ver, que el único que tiene el valor es el Señor ahí, y que María, y que José, y que, porque no entienden el camino. No hay quien se los explique ni se los enseñe cómo es. Entonces, aborrecen los misterios de María, aborrecen los misterios de José, aborrecen los misterios de la cruz, y aparte de eso, odian y asesinan los misterios de la serpiente. Aún el Cristo diciendo que debería ser más sabio y más piloso, más atento que la misma serpiente, ¿verdad? Pero eso no lo quiere nadie entender mientras no nos metamos por el estudio en los misterios de la cruz, los misterios de San Andrés y los misterios de Pedro. Ahí es donde está la clave del por qué la humanidad no queremos desarrollar alma, ¿verdad? Y dijo un sabio, aparte de ir formando el alma, se tiene que hacer el alma senciente,
¿Para qué? Para ir logrando una luminosidad dentro de sí mismo. Así que bueno, yo vuelvo y les digo, esto se tiene que ir ampliando en cada tema que vamos a ir desarrollando, porque lo que hemos tratado de dar una poca comprensión a nuestro saber, a nuestro entendimiento, sobre la diferencia, hacer la diferencia en qué es alma, ¿sí? En el tema de hoy. Y cómo nos proyectamos a querer alcanzarla. Entonces, esto, cuando nos lo ampliemos a través de los misterios de la cruz en relación al alma, pues iremos viendo si estamos dispuestos, porque la vida del ser humano es una vida que debe pensarla no solo hacia sí mismo, sino también pensarla hacia afuera, hacia el prójimo. El ser humano que piensa únicamente para sí mismo y no piensa hacia el prójimo es egoísta y su avance es muy deficiente. El ser humano que piensa para sí mismo y piensa hacia el prójimo, de ayudar al prójimo, de enseñarle al prójimo, entonces el ser humano avanza, ese ser humano progresa, ese ser humano se le abren puertas. ¿Por qué? Porque trata de darle de lo poco que tiene a los demás. Pero el que no da de lo poco que tiene, hasta lo poco que tiene se le será quitado. Porque la vida del ser humano egoísta no avanza, o si avanza es muy, muy, muy poco. Pero el que da de lo poco que tiene y lo da con amor al que lo pueda recibir, pues ese ser humano avanza y progresa. Porque esa es la labor que nos corresponde dentro de la carta número 12 del tarot, que se llama el apostolado. Así que ya voy concluyendo con el uso de palabra de ustedes y Profe, si quieren dar un aporte para ya ir culminando. sí, Vamos a profe, terminar. Dígame. si me permite. Definiendo pues entonces que la verdad es lo desconocido de instante en instante, de acuerdo también al silencio de los maestros, porque la verdad no se puede decir en palabras, sino que cada uno debemos buscar nuestra propia, la verdad dentro de nosotros y a través de las herramientas que nos da pues el conocimiento, ¿no? Como la oración, un ejemplo, como la oración, y la más primordial que he encontrado para mí es la meditación, porque es a través del silencio donde uno encuentra la verdad. Por eso los maestros nos están diciendo a través del silencio, por eso ellos no pronunciaron palabra, porque es a través del silencio y de la meditación donde uno encuentra la verdad. Bien, María, gracias. Otra cosita, profe, ¿y este horario no lo podría cambiar? Sí, es que hoy estamos comenzando, vuelvo y les digo, hoy arrancamos en este horario contrarrestando ciertas energías e incluso me decían, uy, pero es que el domingo son votaciones y eso está, pues la cuestión está cargada hacia esa energía. Sí, sí, Y sí. yo dije, pues ahí, así sean 5 personas que se conecten, pues con esas 5 personas vamos a desarrollar el Aquí está tema. la templanza, 4:14, la Sí, templanza, ahí está. sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy comenzamos con los que están presentes y esta semana estén pendientes en el grupo porque nosotros tenemos salida. Bueno, sí, mejor dicho, se las pongo desde ya. Ay, profe, gracias. El próximo viernes, nos estamos viendo, aunque tenemos la conferencia de los terapeutas, que es para hablar abiertamente, como decíamos por ahí en el grupo, en Sí, relación a la situación que hoy hay a nivel mundial sí. y a todo lo que se planteó el día viernes que pasó, que ya les dije que ese video pues no pudo continuar porque pues hubieron cosas que no pueden Sí, salir, pero vamos a hablar una conferencia el día viernes sobre esos aspectos y pues va a ser más amplio, aunque solo va a ser para el momento. Así que la parte que continúa de esta conferencia, para seguir el desarrollo y la secuencia de lo que sería este curso de estudios gnósticos de sabiduría fiel, tengan en cuenta que lo haríamos el próximo jueves
martes. Yo creo que me es mucho más fácil para que lo hagamos el día miércoles. No sé ustedes cómo la ven. Miércoles, pero ¿a qué horas, profe? Para estarnos conectando por ahí tipo ¿A 6 las de la 8? tarde. 6 de la tarde. ¿No podría ser a las 7, profe? Es que es muy tarde, bastante tarde. Sin Pero, embargo, yo les colocaré ahí la propuesta en el grupo y bueno, a los que puedan conectarse en el día, vamos a cuadrar bien el día, pero va a ser esta semana, puede ser el miércoles, jueves o viernes, eso pues ya me encargaré de cuadrarlo viernes. con la reunión de los terapeutas sanadores. Así que espero que pues saquen su espacio y continuemos el desarrollo de todo este temario que se viene con todo el cariño. Ustedes pueden compartir esa invitación a personas que quieran participar y que tengan conocimiento de esto que estamos pues, empezando a desarrollar el día de hoy, para que no se confundan, para que después no vayan a sentirse como que, ¿y en qué me metí? Sino por lo contrario, que sean personas que tengan conocimiento, que quieran aprender, se les puede compartir la invitación y que se conecten, porque todo se va a hacer por la plataforma Zoom, ¿ok? Bueno, profe. A mí me Bien. serviría martes o jueves para no cruzarnos con la de los terapeutas. Más lujo para nosotros poder discernir Sí. las cosas que no, a veces no comprendemos, pero esto la verdad que yo por ahí no me salía el comentario, pero yo en mi interior sí lo entiendo. Eso me da pies para poder seguir investigando más sobre el tema del alma, porque yo creía que lo había entendido ya en otro vídeo que usted ya había subido al canal, pero se ve que esto es mucho más profundo y que yo no lo había tenido tan claro. Había una poca de confusión ahí, pero esto a mí me da mucha luz y bueno, seguiré con la investigación y tratando de poder llegar y a la par del resto de las personas para poder, ¿no?, llegar a ser, tener más sabiduría, sobre todo en el camino de la Noxi, que es lo que me interesa en realidad, ¿no? Bueno, le agradezco también la invitación que va a hacer para que hablemos de todos los temas con relación al vídeo que ya lo borraron, Sí. que fue muy importante y la verdad que lo lamenté mucho yo cuando lo vi de no haber podido participar, porque como decía ahí que era únicamente para terapeuta, entonces yo no lo hablé, no lo llamé, no le pedí, pensé que era otra cosa para los que ya están estudiando, que enseñan o que practican, digamos, la sanación, que no es el nivel mío, por supuesto, porque yo recién estoy comenzando, digamos que como que estoy gateando recién, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, profesor, la verdad que es admirable todo lo que usted se prepara para enseñarnos y su tiempo sobre todo muy valioso, así que bueno, uno hace los esfuerzos también para poder estar acá, ¿no?, en estos momentos. Bueno. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día a todos los presentes, para usted bendiciones y su familia y para todos. Muchas gracias. Con gusto, Marcela, con gusto, y qué bueno que estás Hola. siempre tratando de conectar. Muy bueno. Hola, buenos días. Rosa, dígame. Profe, muchísimas gracias. Excelente conocimiento. De verdad que sí es verdad que de tanta inconsciencia que tenemos, pues no logramos que nuestros sentidos físicos pues hagan el sacrificio, porque realmente hay que hacer el sacrificio. Y de pronto ese es uno de los primeros temores que tenemos, tener miedo al sacrificio. Sí es. Pero realmente sí comparto, sí es verdad que nos falta mucho el trabajo, creo que no lo hemos iniciado, estamos dando los primeros pasos. Y Sí, que el primer sacrificio es morir por tratar de cambiar todos esos antivalores por virtudes, y que realmente el camino de la iniciación en nuestra propia vida, y que, como lo dice el maestro, tenemos que estar de momento en momento, de instante en instante, observándonos para poder empezarlo, porque es real lo que usted nos está brindando, el conocimiento, sí es real que nos falta muchísimo, y el tiempo pues uno tiene que lograr siquiera estos pocos
tiempos que estamos viviendo, que son tan difíciles, pero realmente debemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Así es, Rosa. Entonces, excelente su Gracias a ti intervención. por tu aporte, como los demás compañeros, pues esperamos que esta semana, el jueves, si es posible, el jueves, recuerde, vamos con la segunda parte de estos misterios del alma luminosa, la sabiduría fiel, el juego sabio, que esto seguiremos ampliando, y el viernes la reunión abierta de terapeutas sobre toda la parte ya en cuestión de salud de lo que pasa a nivel mundial. Así que estén pendientes esta semana. Y el domingo, dentro de 8 días, les dejo desde ya la nota. Dentro de 8 días tenemos una conferencia abierta para el público sobre este mismo tema. Se va a empezar a las 9:30, 10 de la mañana, creo que a las 9:30 me parece, o 10. Y se va a hablar sobre los misterios de la Semana Santa, lo relacionado con la Sagrada Familia en el campo de la iniciación y todos esos misterios que tienen que ver con los 3 Reyes Magos y los 3 traidores, que esto pues no es nada de como lo cantan las personas y como lo ven en la Semana Santa, como nos lo han enseñado siempre a creer. Así que esa conferencia se va a dar entre 8 días con el compañero de España y vamos a dividir el tema, el dar a una parte, yo doy otra parte y luego viene la socialización con las preguntas, inquietudes de los participantes dentro de 8 días. ¿Por qué lo hacemos entre 8 días? Porque es para poner el video unos días antes de la Semana Santa para que la gente pueda, los que buscan por internet, pues puedan encontrar la información y puedan ampliar sus ideas, sus conocimientos sobre este misterio. Así que desde ya les hago ahí la memoria y ahí les compartiré el volante y la información esta semana por el grupo para que ustedes la tengan presente para entre 8 días. ¿Ok? Y bueno, para todos ustedes agradecemos su participación.